Feliz sábado, querida familia. Damos gracias a Dios por otro sábado más que nos ha regalado y el privilegio de poder reunirnos en este sábado, ¿verdad? Nosotros pues también nos alegra el hecho de que llegamos, ya que hoy empezó la nieve y recuerdan la amenaza que hizo mi esposa que cuando llegara la nieve primera nos íbamos para California. Pero aquí estamos, aguantamos. Así que vamos a aguantar el invierno. Estamos contentos y, mis hermanos, la realidad es que el día sábado es un día de alegría y de gozo. Independientemente del clima, independientemente de las condiciones, aún las circunstancias que rodean nuestra vida, Dios ha apartado este día en específico para voltear, mirar hacia Él y confiar plenamente en que Él nos dará la victoria. Es un día de recordatorio, no solo porque Él creó, sino porque también nos sostiene, porque Él nos ha redimido y al final nos dará la victoria. Por eso es el sábado tan hermoso, tan importante. No es necesariamente que uno deja de trabajar, no es que uno deja de hacer las cosas, es poner la mirada en Cristo, saber que Él es nuestra esperanza y al final nos dará la victoria. Eso es lo maravilloso del sábado y por eso es que hay alegría y hay gozo en este día. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos en esta ocasión, teniendo un estudio. Siempre procuramos, ¿no?, de que sean precisos y concisos, y José Luis es el primero en decirme, siempre dice, pastor, usted que va a acabar rápido y va largo. Así que en honor a José Luis vamos a tratar de acortarle un poquito. Pero sin dejar afuera los puntos importantes y claves de el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Y pues orando durante esta semana le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que compartamos con tu iglesia? Y en luz de que pues ya nos van quedando a nosotros como familia pocos días con ustedes, pues el Señor mandó un mensaje y dice, pues dilo y lárgate, dilo y salte. No, pero es un mensaje con amor, es un mensaje, y primordialmente es un mensaje que el Señor ha enviado a su iglesia, no solo en específico, pero a nivel mundial, y es importante que lo tomemos en consideración. Así que aprovechando al máximo el tiempo, voy a invitarlos a que una vez más pidamos la bendición de nuestro Dios y entonces podamos entrar de lleno a nuestro estudio y podamos aprovechar al máximo la palabra de Dios en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y Padre, nuevamente te buscamos, rogando tu presencia, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros en este momento. Simplemente úsame como un instrumento. Enséñame, Padre, a no depender de un talento o de un don, sino a aprender a depender del poder de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, que al abrirla, compartirla y estudiarla pueda hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Que no simplemente queden como conocimiento, como palabras en el aire, sino que sean palabras de vida para transformar nuestros corazones. Que como individuos podamos tomar decisiones que nos puedan llevar a la Canaán celestial y como iglesia poder hacer los cambios necesarios para cumplir la misión por la cual hemos sido llamados. Bendice también a tu hijo José Luis, que en estos momentos también va a impartir tu palabra en nuestra iglesia hermana de Sanse, que tu espíritu pueda estar también con él y con todos nuestros hermanos en aquel lugar. Pues son favores que rogamos, Padre, no porque aquí hay alguien bueno, sino porque Jesús es bueno y es en ese nombre que nos regocijamos y pedimos todo esto. En Cristo Jesús. Amén. La última vez que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, aquellos que recuerdan, estudiamos un poquito en el libro de Apocalipsis. Vamos a regresar a Apocalipsis. Y estudiamos un poquito el mensaje o la carta a la iglesia. ¿Alguien recuerda a qué iglesia? A la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ese fue el mensaje, la carta que estudiamos, que analizamos la última vez. Y mi deseo hubiese sido de que pudiésemos en cada ocasión poder ir iglesia por iglesia, carta por carta, ya que son 7, y aprovechar el mensaje que cada una de las iglesias recibe. Hay un mensaje de ánimo, de gozo en esas cartas, pero también hay un mensaje de amonestación a las iglesias.
Y es ahí donde podemos sacar el mayor provecho para nuestras vidas, no solo personales, pero como iglesia hoy en día. Así que, como les digo, mi deseo hubiese sido poder estudiar y con más tiempo hubiésemos podido analizar cada una de las iglesias, pero por cuestiones de tiempo vamos a brincarnos algunas y vamos a enfocarnos el mensaje a la iglesia de Sardis en esta ocasión. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 3, empezando en el versículo 1, y vamos a analizar cuál es, como vimos la última vez, cuál es el ánimo que les da Jesús, porque recuerden que es Jesús hablando a las iglesias, pero también cuál es el llamado y cuál es la amonestación que les hace, ¿sí? Porque no es solo es halago, sino también es un reconocimiento de las fallas que han tenido como iglesias. Y la iglesia de Sardis, hasta cierto punto, es una excepción y vamos a analizar por qué. Así que Apocalipsis capítulo 3, empezando en el versículo 1. Y en los primeros versículos de cada carta, Jesús está declarando, o mejor dicho, el profeta Juan está declarando quién está escribiendo las cartas, quién está mandando el mensaje. Así que establece, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, se identifica la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y dice esto, yo conozco tus obras. Vamos a detenernos ahí un momento. Entonces, identifica la iglesia y identifica quién es el que está hablando. Dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. ¿Quién es ese? Jesús. Como en las otras iglesias dice, el que anda en medio, el que camina, el de la que tiene la espada. Estas son descripciones únicas de Jesús. No es un ángel, no está describiendo a un ángel, no está describiendo a un ser humano, está describiendo a Jesús. Entonces identifica a la iglesia, identifica al que se está dirigiendo a la iglesia, que también, déjenme decirles, es el dueño de la iglesia. Y en Éfeso pasó algo interesante. El dueño de la iglesia entra y los moradores de la iglesia no lo reconocen. Ahora, con Sardis dice, bueno, viene otra vez el dueño de la iglesia y empieza a asimilar a Éfeso. Yo conozco tus obras. Entonces me imagino los hermanos de Sardis al recibir esta carta, al haber ya leído la de Éfeso que dice, yo conozco tus obras, que eres arduo en trabajo y tienes paciencia. Y empieza el halago para Éfeso. Pero algo interesante pasa con Sardis. Con Sardis empieza igual y, oh, qué bonito. Yo conozco tus obras. Pero mire cómo sigue diciendo, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Con Sardis no inicia con halagos. Hay algo interesante que pasó, con Éfeso, con otras iglesias, bueno, yo conozco que haces trabajo, que trabajas, que procuras hacer el bien. Pero con Sardis empieza bien, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, pero pareces estar vivo y en realidad estás muerto. Qué apuñalada para esta iglesia. No inicia con un halago. No inicia con buenas noticias para esta iglesia. Al contrario, el mensaje dice, tú aparentas estar vivo. Ahora, vamos a entender esto un poquito. Las iglesias a las que se escribió una carta fueron iglesias históricas, iglesias reales, ¿sí? Éfeso fue una iglesia real, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Laodicea, Filadelfia y Sardis fueron iglesias históricamente reales. Y entonces muchos han dicho, pero ¿por qué es que habla así directamente Jesús de esta iglesia? Lo interesante es que Sardis, la iglesia de Sardis, es un reflejo de la ciudad en la que vivía, en la que se encontraba. La iglesia de Sardis era un reflejo de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En otras palabras, Jesús está usando lo que está pasando con la ciudad de Sardis para explicar lo que está pasando en la iglesia. Un ejemplo, Ogden, la iglesia de Ogden se encuentra, en Washington Terrace, pero en la ciudad de Ogden. Entonces, si Jesús quisiera amonestar a Ogden, él usaría lo que está pasando alrededor de Ogden
en la ciudad, en la sociedad, para darle una explicación a la iglesia de Orden en qué está fallando. Bueno, esa mentalidad y esa ideología la hizo en Sardis. Entonces hay que analizar y estudiar qué estaba pasando en Sardis, en la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis era una ciudad prominente, importante. Una ciudad donde cruzaban 5 rutas, 5 caminos de diferentes partes de la ciudad a diferentes partes del mundo con importancia comercial. La ciudad de Sardis. Era una ciudad importantísima en lo que exportaba, pero también en la cantidad que compraba. Pero llama la atención que según la historia y según los tiempos en que Juan está escribiendo a la iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis había perdido esa importancia. La ciudad de Sardis había pasado de ser algo importantísimo a ser algo irrelevante. La ciudad, hablando de la ciudad. Las rutas que tenía se habían secado. El comercio que un día estaba vivo no era más. La gente que antes tenía mucho dinero en esa ciudad se habían ido. La ciudad había quedado y estaba quedando, especialmente en estos tiempos, desolada. La ciudad que un día fue de su área prominente y un punto importante donde todo el mundo cruzaba, nadie pasaba por ahí más. Entonces uno dice, ¿qué pasó en esa ciudad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay algo interesante que pasó en la ciudad de Sardis. Según la historia, en Sardis era una ciudad bella en su estructura, en su infraestructura, en sus edificios, pero perdió su importancia cuando dejó a un lado la adaptabilidad. Perdió la habilidad de adaptarse a los tiempos. Es una ciudad que se gloriaba en sus éxitos, pero los éxitos del pasado. Era una ciudad que estaba determinada a continuar como estaba, mientras el resto del mundo seguía avanzando. Mientras las otras ciudades seguían creciendo y las otras ciudades seguían adaptándose y seguían aumentando, Sardis decidió, no, en nuestra necedad nosotros vamos a mantenernos como estamos. Nuestra belleza es particular, lo que nosotros tenemos es único, por lo tanto nos mantendremos así. Y lo que pasó en Sardis es que al ellos refrenar la adaptabilidad, el poder de crecer, el abrir nuevas rutas o el mejorar lo que ya tenían estipulado, Sardis fue muriendo. Su determinación de no cambiar, de no adaptarse, de vivir en sus glorias pasadas, en sus éxitos anteriores, esa determinación fue también lo que los llevó a su fracaso. El decir, no, nosotros nos vamos a mantener. Y entonces en los tiempos que está escribiendo Juan y que él recibe este mensaje, es precisamente lo que está pasando en Sardis. Es una ciudad fantasma, una ciudad que está muriendo, que esas 5 rutas de las que le hablo ya nadie las pasaba, nadie cruzaba por Sardis, nadie compraba en Sardis. Y algo interesante pasa, que aún en los tiempos de Juan, las paredes y los muros, la infraestructura estaba y había quedado bonito. Todo estaba bonito, pero cuando uno entraba a la ciudad, muerto. Todo aquello que en un tiempo había estado hermoso y que había sido compuesto de manera, ahí estaba. Pero el momento que alguien penetraba a la profundidad de la ciudad y entraba a los lugares, no había nada. Y ese es un indicativo que Jesús está utilizando para explicarle a la iglesia su condición. Aparentas estar bien. Tus paredes y tus muros muestran vida, pero al entrar estás muerto. Hay unas versiones que dicen y claramente explican, pareces estar vivo, pero la realidad es
que estás muerto. ¿Habrá un peligro que en nuestras iglesias hoy en día pueda estar ocurriendo lo mismo? ¿Corremos nosotros el peligro de aparentar estar vivos, pero en realidad por dentro estamos muertos? ¿Será que en nuestras iglesias hoy en día los números engañan y muestran una imagen de lo que realmente está pasando? A veces me preocupa cuando las iglesias o las conferencias presentan números. Tantos se unieron a la iglesia este año, tantos se están uniendo, tantos. Y aparentemente hay vida. Pero ¿qué de la puerta de atrás donde están saliendo más de los que están entrando? Aparentemente hay vida, pero por dentro está la muerte. Aparentemente Sardis, en su celo por mantenerse como habían estado en sus glorias pasadas, había vida. Pero la realidad era que cuando uno entraba, se daba cuenta que estaba muerto. Hubo también un grupo de personas a las que Jesús le habló con el mismo mensaje. Vamos a Mateo capítulo 23. Yo sé que ustedes han leído esto en otras ocasiones, pero un grupo de personas a las que Jesús les mencionó las mismas palabras usando otra metáfora, pero el mismo mensaje. Y vamos a estudiar y ver por qué. Mateo capítulo 23, empezando en el versículo 27. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, hablando aquí Jesús, escribas y fariseos, ¿qué? Buenos, bonitos. Escribas y fariseos hipócritas. ¿Pero por qué? Jesús explica. Porque son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Y qué es eso, Jesús? Que por fuera a la verdad muestran ¿qué? Estar bonitos, Sardis, las paredes, toda la infraestructura bonito, por fuera muestran estar hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. ¿Les escucha algo similar al mensaje de Sardis? Ay de ustedes, dice, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, versículo 28, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Similar mensaje. Por fuera muestras piedad, por fuera muestras verdad, por fuera muestras vida. Pero la realidad de las cosas es que por dentro estás muerto. Y precisamente esto estaba ocurriendo con la iglesia en Sardis. No había halago, no había nada que halagar. Jesús no iba a aplaudir el hecho de que, bueno, aparentemente está bien, pues no se ve. ¿Por qué Jesús no podía halagar eso? Porque Jesús empieza diciendo, yo conozco tus obras. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, a otro puedes engañar, pero a mí no me puedes engañar. A otro le puedes presentar una imagen, pero a mí que conozco los corazones, no me puedes engañar. Y entonces Sardis no tenía que halagar, no podía decir, bueno, por lo menos estás engañando a medio mundo. Por lo menos aparentemente estás bien. Estás mal. Porque pensando que hay vida, por dentro hay muerte. Qué triste es cuando la iglesia hoy en día se encuentra bajo las mismas circunstancias. El deseo de no adaptarse, el deseo de no actualizar e incluso la desconexión del mundo. Algo que mató a Sardis, que muchos a veces no consideran, es cuando decidió no aumentar o no mejorar los caminos que ya tenía por dentro y fuera de la ciudad. Otras ciudades, entre más crecían, más caminos, más rutas, mejoraban los caminos que ya estaban estipulados. Sardis dijo, no, nosotros no, ya está así, ya se hizo y así tiene que vivir. En vez de aumentar mejores rutas o incluso mejorar las que ya tenían establecidas.
Y a veces ese es el mensaje que como iglesia damos. No, ¿qué vamos a añadir? ¿Por qué? ¿Qué quieren inventar? Ya todo está dicho. No, ¿por qué quieren hacer algo diferente? No, vamos a seguir como es. Ese deseo, esa determinación de no cambiar, de mantenerse, es lo que llevó a su destrucción a Sardis. Y la iglesia se está destruyendo por sí sola cuando decide no adaptar, no aumentar, no cambiar, no hacer lo necesario para alcanzar a aquellos que están a distancia, que están apartados. No hay un camino que ellos agarran y vienen para acá derechito. A veces queremos obligar a la gente que venga y aquí está el camino, ¿qué no lo ven? Bueno, lo vemos nosotros que ya vemos años viniendo. Pero el mundo no conoce ese camino. Y por eso la iglesia ha sido establecida para ser ese puente entre Jesús y aquellos que necesitan conocerlo. Pero si nos limitamos a la manera de hacer esos puentes, ¿cuándo van a llegar? Si nos limitamos a la manera de interactuar, de conectarnos, de llegar a esos caminos, ¿cuándo van a llegar? Lo que empezamos a hacer es aislarnos de tal manera en que finalmente termina muriendo la iglesia. Y es por eso que usted ve tanta iglesia, tanto grupo que inicia con ímpetu, con ánimo, y al pasar de los años muere por muerte natural. Y entonces vienen las excusas y las razones. No, es que todos son flojos, que nadie quiere trabajar. No, es que aquí... Tal vez no es que todos sean flojos. Tal vez que no todos quieran trabajar. Tal vez es que la mentalidad que tenemos nosotros nos limita a hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Tal vez la infraestructura que ya tenemos, la determinación de no cambiar y no adaptarse, ha limitado el trabajo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Sigue diciendo, en versículo 2, regresando a Apocalipsis, sigue diciendo entonces Jesús a la iglesia, no sigue diciendo cosas buenas, mire lo que sigue diciendo. Y tus buenas intenciones están casi muertas. Óigame, tus buenas intenciones están casi muertas. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es, todo lo que estás haciendo no sirve para nada. No, pero es que pues yo lo hago bien, ¿no? Yo lo trato de hacerlo mejor. No, pero es que yo hago el intento de que sea el mejor trabajo. Todo lo que estás haciendo te está llevando a la muerte. Es normalmente en las iglesias donde nos ha tocado estar trabajando, alrededor de agosto, septiembre empieza a ocurrir un fenómeno. Y algunos de los líderes que estoy aquí saben a lo que estoy me refiriendo. Agosto, septiembre, se nos acercan los líderes de las iglesias. Pastor, yo necesito unas vacaciones. Pastor, yo estoy bien cansado. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Y qué? No, viera cómo he estado trabajando yo en la iglesia. Programa y actividad y día. No, pastor, yo cuando vaya de vacaciones ni quiero ver la iglesia ni en pintura. Uno mismo ha caído a veces en ese error de decir, oye, estoy cansado. Y la realidad de las cosas es cansado de hacer ¿qué? De hacer nada. Nos llenamos de actividades, nos llenamos de programas, nos llenamos de reuniones. No, hermano, si le contara las reuniones. Nos llenamos de tantas cosas y al final, déjeme decirle, acaba uno cansado. Líderes que están aquí saben, acaba uno cansado. Pero vamos a ser honestos, cansados de hacer nada. Porque la obra no se ha avanzado. Porque las vidas no han sido transformadas. Porque la comunidad sigue igual. Porque la condición de los alrededores es la misma. Entonces, ¿cansados de qué? Cansados de hacer nada. Y es por eso que Jesús le dice a la iglesia de Sardis, ya tus buenas intenciones, pues ya se están muriendo. Y es por eso que en agosto, septiembre empezaron a tirar los cargos, los líderes. No, yo ya no quiero. No, la gente no quiere. Yo ya empecé, yo solo. ¿Por qué? Porque tus buenas intenciones están casi muertas, cansado de hacer nada. Y la iglesia vive cansada de hacer nada. Eso es un fenómeno, hermanos. Y esa es la realidad de muchas de nuestras iglesias.
No le estoy hablando yo de Ogden en Spanish. Yo le estoy hablando de la mayoría de nuestras iglesias. El cansancio, el abatirse por nada. Y entonces Jesús está haciendo un llamado directo a esas iglesias, diciéndole, pues está bien tus intenciones, está bien lo que piensas que estás haciendo, pero ¿sabes qué? No estás bien, porque eso ya se está muriendo. Y es por eso que se nos hace fácil. Ya no sigo. Ay, pastor, busque a otro. Yo ya estoy cansadísimo. Por no decirle, pues, ¿qué ha hecho, hermano? No, pues ya programas y actividades. Tus buenas intenciones están casi muertas. Entonces viene el llamado de Jesús en la segunda parte del versículo 2. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. En otras palabras, de lo que te he llamado a hacer, no has hecho nada. La razón por la cual establecí la iglesia no es el motivo por la cual existe. Despierta y fortalécete. Hay mucho todavía por hacer, porque he visto que la obra que te he entregado no la has terminado. Y Jesús nos está hablando directamente a nosotros. Y hay unos que dicen, pero 20 años trabajando en la iglesia, no, algo tuve que haber hecho. A eso les está hablando Jesús. No, pero es que si yo vas ocupado, ya ni el tiempo me alcanza. Esto para los pastores. No, pero es que si yo ni tiempo tengo de hacer nada. La obra por la cual te he llamado, no la has terminado. No la has hecho. Y es que seamos honestos, hermanos, vamos a hacer un análisis de las reuniones. Vamos a hacer un análisis de las juntas. Un 80 y me atrevo a decir casi 90% de las reuniones que se llevan a cabo en las iglesias no tienen que ver con la obra de avanzar el mensaje del evangelio. Un 90% de las actividades, un 90% de los programas que se llevan a cabo en la iglesia no tienen que ver con el ministerio por el cual Dios nos ha llamado como hijos suyos. Siempre es que fulano me dijo, que el pastor arregle este pleito, no que el otro está hablando de mí, no que hay que llevarlo a junta, no que la disciplina, todo menos la obra por la cual hemos sido llamados. Todo menos la razón por la cual existimos como iglesia. Ahora, no estoy desmilitando la organización de la iglesia, es importante. Jesús establece la iglesia y estipula la organización, que es la primera regla del cielo. El orden es necesario, pero para facilitar la obra por la cual hemos sido llamados, no para estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Dios ha entregado la organización para facilitar el predicar el evangelio, pero nosotros hemos utilizado la organización para ante nosotros andar gastando el tiempo. 90%, hermanos, de las juntas, reuniones, lo último que se habla es, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Y cómo vamos a traer entonces a las almas que necesitan? No que el color de las bancas. No que pintemos aquí. No, y el zapato no. Despierta y fortalece tu ánimo. Y entonces Jesús mismo le da la solución. ¿Cómo vamos a hacerlo, Jesús? Entonces tú nos estás invitando a trabajar, a cumplir, a realizar el llamado, a hacer lo que tú nos has llamado a hacer, a terminar la obra que nos entregaste. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 3, entonces Jesús. Porque cuando Jesús amonesta, mis hermanos, Él no lo hace para criticar, para atacar. Él lo hace para que tú y yo crezcamos en espíritu y en verdad. Y si Él amonesta, entonces también da la respuesta, da la solución. Versículo 3 dice, así que no olvides lo que has recibido y escuchado. La iglesia tiene la verdad, mis hermanos. Yo no estoy diciendo aquí que esta es iglesia falsa. La iglesia tiene la verdad, amén. Tiene la verdad, porque tiene la palabra de Dios. Porque sus fundamentos están en la palabra de Dios. Porque su fe está puesta en Cristo Jesús. ¿Tiene la verdad? Tiene la iglesia la verdad. Y por eso Jesús dice, pues no olvides lo que has recibido y has escuchado. Sobre el fundamento de la palabra, sobre la creencia que tienes, sobre eso fúndate.
Pero entonces viene el llamado, viene la solución, viene lo que tienes que hacer. Dice, obedécelo y cambia. Aquí hay sabiduría, hermanos. Obedécelo y cambia. Porque si no lo haces, porque si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. La invitación entonces de Jesús es, obedece lo que ya sabes, pero cambia. Mi pregunta para la iglesia es, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a hacer rutas nuevas? ¿Estamos dispuestos a cambiar la infraestructura? ¿Estamos dispuestos a adaptarnos a los tiempos o a la sociedad en la que vivimos? Entonces entramos, no, pero es que ya quieren cambiar. No confundamos, hermano. Una cosa es adaptarse a los tiempos y la sociedad y otra cosa es cambiar los principios de Dios. Y eso no es lo que estamos diciendo. Los principios de Dios son ayer, hoy y siempre. Y eso no lo cambia nadie, ni una cultura, ni una generación. Eso es para siempre. Pero sí la iglesia necesita adaptarse. Necesita crear nuevas rutas. Necesita actualizar su infraestructura. Necesita estar al día con lo que está sucediendo a su alrededor, si no nos pasa lo de Sardis. Vive en sus glorias pasadas, vive en sus éxitos de los anteriores y muere de muerte natural. Me da tristeza a mí cuando escucho, no, los muchachos no. Antes era lo bueno, antes era el éxito. Antes sí se trabajaba, ahora lo que son puros flojos. No, ahora le echan ganas, pero bueno, pues aburrido. Mi hermano, óigame, ¿cómo podemos nosotros vivir en los éxitos del pasado? El mismo Dios que bendijo en el pasado puede y quiere bendecir hoy en día. Si tan solo la iglesia está dispuesta a obedecer y cambiar. Obedece y cambia. Durante la Segunda Guerra Mundial pasó algo interesante. Hitler, de la nada, escondidas, empezó a crear un ejército. Y este ejército era grande, fuerte y poderoso. Pero nunca nadie en ese entonces se hubiese imaginado que un país que se encontraba en la ruina, porque después de la Primera Guerra Mundial, el país de Alemania quedó en la pobreza, en desastres por los pagos que tenía que hacer, por el castigo que se le habían puesto. Y nadie nunca se imaginó que ese país, en pobreza y en desastre, tendría un ejército fuerte y poderoso. Y entonces Hitler se aprovecha de la situación en la Alemania para animar a la gente, entusiasmarla y levantar un ejército. Y en Europa empieza a hacer estragos. Empieza a derrotar a Polonia, a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia. Y yo le estoy diciendo los nombres así, pero estos son países grandes en Europa, que van cayendo de poco a poquito como dominos. Viene uno y después el otro, y el hombre y el ejército está apoderándose. Aún nunca invadió Inglaterra, pero Inglaterra tenía 350,000 soldados en Europa. Pero ni la pintura de lo que era el ejército de Alemania. Tuvieron que ir, se salieron disparados. Ahí en Dunkirk fue la última ocasión donde se fueron la mayoría de los soldados del imperio de Gran Bretaña. Ahora, lo que es interesante de Hitler, la manera que él iba conquistando a todos estos países, es porque él tenía una táctica de guerra. Y esta táctica tiene un nombre en alemán. No me cuesta pronunciarlo, pero es Blitzkrieg. Así se pronuncia, Blitzkrieg, que literalmente traducido significa guerra relámpago. De hecho, aquellos que les gusta el fútbol americano, de ahí viene la palabra blitz. Blitz, que es penetrar y atacar al mariscal, al quarterback. Es blitz, de ahí viene esta palabra. Guerra de relámpago. ¿Qué era esta táctica? Bueno, esta táctica se componía de penetrar un flanco. Sí, porque estaba
el otro país estaba aquí, Alemania. Entonces lo que hacían no es que atacaban de un solo, sino que se alineaban y penetraban un flanco rápidamente. No crean que ahí iban despacito. Era penetrar las líneas del enemigo para poder entrar atrás y entonces rodearlos, y en cuestión de tiempo, sin darles tiempo de reaccionar y de pensar, ya tenían derrotado al enemigo, porque lo habían ¿qué? Lo habían rodeado. Era la táctica de Hitler. Blitzkrieg. Es penetrar y entonces rodear y conquistar. Y tuvo éxito. Y por eso es que ustedes dicen, pero ¿cómo cayó Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Noruega, Dinamarca? Estos eran potencias. Bueno, Polonia pues todavía tenían soltado un caballo, pero los otros países, Francia, una potencia. ¿Y cómo fueron? Y no crean que años y años. No, en cuestión de días, semanas, meses, cayendo cada país. Y se le acredita y se le amerita la estrategia, la táctica de guerra que tenía este hombre. Blitzkrieg. Penetrar, rodear y conquistar. Parecieran ser entonces, durante este tiempo de la guerra, cuando ya había conquistado una gran parte de Europa, que no tenía fin la magnitud del ejército de Hitler, el ejército de Alemania, los nazis. Y entonces empieza a ocurrir algo interesante. Después de conquistar una gran parte del oeste, pone su mirada hacia el este. ¿Y qué está hacia el este de Alemania? Rusia, la gran Rusia. Y entonces, al mirar hacia el este, a Hitler se le aconsejó, mira Hitler, vamos a atacar a Rusia, pero aquí tiene que cambiar la táctica. Tiene que cambiar la estrategia. ¿Y por qué? Tiene que cambiar Hitler. ¿Por qué? Es un terreno completamente diferente. Rusia no es Francia, donde tienen vinito y todo bonito, y París. Rusia no es Holanda, donde tienen viñados grandes y terrenos bonitos, donde tú entras ahí, las flores. Rusia no es oeste. Rusia es frío. No tanto como Ogden, pero sí es frío. Tiene ganas de vivir en Rusia. Y le dijeron, Hitler, tienes que cambiar. ¿Qué pasó con este amigo Hitler? Bueno, ni amigo, pero este hombre. Lo que me ha dado éxito en el pasado, me dará éxito hoy en día. Si funcionó antes, funcionará hoy. Si conquistamos a Europa, conquistaremos a Rusia usando el mismo método. Nadie puede derrotar este ejército grande y poderoso que hemos construido. Y la evidencia está en que hemos conquistado a Europa. Ahora sigue Rusia. Pero es que, general, entienda de que es diferente. Hay que adaptarse al lugar. Hay que adaptarse a la manera en que se vive allí. Hay que adaptarse al sistema. ¡No! Los éxitos del pasado dan testimonio del éxito que tendremos en el futuro. Necio el hombre, mandó al ejército. Y muchos que conocen la historia saben qué fue lo que pasó. En invierno, en Rusia, eso que es a veces verde se convierte en lodo. Y los grandes tanques pesados del ejército nazi, trabados en el lodo sin poder avanzar. Los grandes hombres que habían sido fuertes, que habían derrotado grandes ejércitos, ahora muriéndose de frío, muriéndose de hambre, porque no podía ser transportado el alimento, los recursos, no podían llegar, era un lodazal, era un frío. Y la estrategia que tenía pensado no le funcionaba, porque requiere hacer una fila para penetrar. La fila se quedó trabada. Si el de adelante no avanzaba, el de atrás menos. La estrategia de Hitler, que por mucho tiempo le había dado éxito, fue lo que finalmente lo llevó a su fracaso. Porque cuando empezó a ser derrotado en Rusia y empezó la guerra a tomar dos flancos en el oeste contra Estados Unidos, Inglaterra y los países aliados, tuvo que dividirse para pelear también en Rusia, y el fracaso donde él dijo, ya en 2 meses yo agarro ya Rusia y me vengo a volver a pelear otra vez, se hizo años. Y el fracaso que tuvo en Rusia lo llevó finalmente al fracaso y a perder la guerra. Ahora, yo doy gracias a Dios porque perdió Hitler. No les estoy diciendo qué lástima que perdió el hombre. No, amén, perdió el hombre. Si no, estuviéramos en peligro. Amén, perdió. Pero a lo que voy es la mentalidad que muchos a veces tenemos.
Es que lo que nos ha dado éxito en el pasado nos tiene que funcionar hoy. Es que lo que funcionó, el éxito del pasado, es testamento de que va a funcionar mañana. No siempre es así, hermanos. No siempre es así. Y Hitler es testamento, su derrota, su muerte es un testamento de que no siempre es así. Al contrario, no es así. Necesita la iglesia adaptarse a los tiempos y al lugar donde se encuentra para que el evangelio pueda penetrar las profundidades y cambiar los corazones, dirigirlos hacia Cristo Jesús. Pero necesita cambiar. Y por eso el llamado a Sardis me llama tanto la atención, porque Jesús no le dice, ok, recuerda todo lo que has hecho, porque hay unos que predican, yo escuché personas que predican eso, dice, vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes. ¿Eso es lo que leímos? Vuelve a ser como estabas antes. No, a Éfeso le dijo, has perdido tu primer amor. Pero a Sardis no le dice, repítelo como estabas antes. Le dice, obedece y ¿qué? Cambia. Sardis, hay un mensaje. No sigas en tu necedad. Qué lógico hubiera sido decirle a la ciudad de Sardis, Sardis, sigue igual, mantén tu pared así. No, tú sigues con las 5 carreteritas que te han quedado. ¿Qué hubiera pasado? Peor. Y déjenme decirles que la ciudad de Sardis acabó desapareciendo. Fue invadida y desapareció. Porque no vivía nadie allí ya. Siguió con sus 5 carreteras, siguió con sus edificios del pasado. Fue derrotado y destruido. Imagínense si ese hubiera sido el mensaje de Jesús a la iglesia. No, ustedes sigan, al cabo pues funcionó antes. Obedece y cambia. La invitación de Jesús es, fúndate en la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que está diciendo cambia? No está diciendo cambia la palabra de Dios, porque ya les dijo, acuérdate, obedece lo que has escuchado y has aprendido. Fúndate en la palabra de Dios, obedécela, pero cambia. Mis hermanos, los cambios que tienen que venir a la iglesia necesitan llegar. Y cuando yo le hablo de cambio, no le estoy diciendo cambiemos el sábado domingo. Cambiemos entonces que los muertos pues ya están en el cielo, oremos por ellos. Le estoy diciendo cambiemos la estrategia para llevar el evangelio a aquellos que todavía no han tomado la decisión por Jesús. Cambia la estrategia que estás utilizando. Cambia la mentalidad. Necesita la iglesia adaptarse a los tiempos y a la sociedad en que se encuentra. ¿Por qué se creó la sociedad de jóvenes? No fue para, y me van a disculpar, pero no fue para entretener a los hermanos. Porque eso es lo que se ha convertido. A que tengan los muchachos algo, pues al cabo que hay que llegar y escuchar y que sea bonito. La sociedad de jóvenes no fue creada para entretener a la iglesia, a los hermanos. La sociedad de jóvenes fue inventada para atraer jóvenes, atrayendo a otros jóvenes. Porque es mayor la influencia que un joven puede tener en otro joven que un adulto. Se adaptó la iglesia, pero ¿qué pasó? Nosotros hemos convertido lo que fue una bendición en una maldición. Porque ahora ya no es jóvenes trayendo a otros jóvenes, es los jóvenes entreteniendo a los mayores. Y todavía bravos porque ya se quieren ir. Porque los muchachos quieren salir y quieren ir a otra. No. ¿Cómo está eso que se quieren ir? No, tienen que estar aquí. ¿Y por qué, hermano? No, es que tiene que haber sociedad de jóvenes. ¿Y por qué, pues? Obedece y cambia. La invitación de Jesús es despierta, iglesia. Despierta. Necesitas abrir la mente. Y a mí lo que me preocupa, mis hermanos, es lo que Jesús les dijo. Vamos rápidamente. ¿Y cómo estamos de tiempo aquí? Vamos rápidamente a Mateo, capítulo 15. Y ya para ir finalizando. Mateo, capítulo 15. Mateos capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Pues en vano, ¿qué? Me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. A mí lo que me preocupa es, hermanos,
que Jesús diciéndoles, todavía lo terminaron matando. Y eso a mí me llena de tristeza. Aún diciéndole a la iglesia, a veces no hacemos los cambios. Amén, amén. Y pastor, estuvo bueno, pero yo prefiero que no me diga que estuvo bueno a hacer los cambios. Porque en primer lugar, aquí no me están calificando. Oh, estuvo bueno. No es cuestión de estar bueno. A mí no me interesa que esté bueno. Me interesa que la obra de Dios sea predicada en el mundo. Y aunque no haya estado bueno, pues no se trata de estar bueno. Es ¿cuándo vamos a despertar, iglesia? ¿Cuándo vamos a hacer los cambios? Los fariseos, los escribas, diciéndole Jesús, no lo hacían. Y eso es lo que me preocupa, hermanos. Hay algunos que dicen, no, es que tiene que venir un pastor de veras a decirnos. Si no es Bor, no le creo. No, si no es el otro que predica, no, si no, no le creo. Óigame, hermano, diciéndole Jesús. Y mi corazón se nubla cuando diciéndole a la iglesia, no tomamos las medidas adecuadas. Entra por aquí, sale por aquí, pero nosotros seguimos igual. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la advertencia de Jesús es, despierta, porque si no, llegaré de repente como ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Que vamos a ser sorprendidos entonces? Vamos a ser sorprendidos. Termino con la esperanza que Jesús le entrega a su iglesia. Versículo 4. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado sus ropas. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Desafortunadamente, la realidad de las iglesias siempre hay 1, 2. 1, 2, 3. Hermano, vamos a trabajar, 2 llegan. Hermano, vamos a hacer un plan de obra misionera, 3. Pero no le va a decir, hermano, vamos a hablar de la ordenación a la mujer, que se llena la iglesia. Hermano, vamos a poner en disciplina a alguien que está repleto. Vamos a discutir el problema de alguien, no, pues rebalsa la iglesia. Jesús no está mintiendo. Jesús conoce a su iglesia, le pertenece a Él, óigame, es de Él. Y Él conoce su condición y por eso le dice, hay algunos pocos, siempre es pocos. Y por eso la invitación es, no, bueno, pues quédense satisfechos con lo poco. La invitación es, únete a esos pocos. Cambia, obedece, haz lo necesario. Porque entonces estos son los que caminarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignos. Estos saldrán victoriosos. Y yo hablaré en favor de ellos delante de mi Padre y de sus ángeles. La invitación de Jesús está clara, mis hermanos. La esperanza existe todavía para nuestra iglesia. No todo está acabado. No todo está perdido. El deseo de Jesús es, yo deseo que todos entren en victoria. Ese es su mensaje. Yo quiero que todos entren en victoria. Pero estás muerto. Iglesia de Ogden, despierta. No esperes al que el líder tome la decisión. No esperes a que llegue el pastor para entonces empezar a trabajar. Iglesia, despierta, obedece y cambia. Yo te quiero invitar, mi querido hermano. Haz ahora lo que Dios te ha llamado a hacer. No dejes para mañana, porque mañana te va a sorprender. Haz ahora los cambios necesarios como individuos, pero también como iglesia. Si es necesario hacer cambios drásticos, hay que hacerlos para el beneficio de la obra de nuestro Dios. Las almas, yo lo dije, creo, no sé si fue aquí o en Sunset, para Dios hay más valor una alma que el orden de un culto. ¿Sí o no? No escuché amén ahí. Para Dios hay más valor una alma que el orden de un culto. Pero nosotros hemos puesto a veces más valor al orden que a la alma por la cual Jesús murió. No, el orden es así, no, pero fíjese, hermano, que muchos jóvenes les gusta venir por la tarde. No, el culto empieza a las 11, a las 9 y no,
Pero en beneficio de las almas, hermano, en la tarde hagamos culto. No, no, no. Y luego le ponemos teología. Es que el Señor solo está el sábado de mañana. ¿Qué diferencia entre las 9 de la mañana sábado y 3, 5, 4 de la tarde el sábado? El Dios del sábado es el mismo Dios. Desde la puesta al sol del viernes hasta la puesta al sol del sábado. ¿Qué es esa teología que le hemos entregado a las 9 de la mañana el sábado? Solo ahí está Dios. Cuidado, hermanos. Y por eso Jesús advierte, le han enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Cuidado, hermanos, cuidado. Por eso Jesús dice, escucha, acuérdate lo que has aprendido, obedécelo, pero cambia. Yo quiero terminar en esta mañana, tarde ya, haciendo la invitación. Tal vez pueda ser el último mensaje que estemos compartiendo con ustedes, pero si algo quisiera transmitir con ustedes es precisamente eso. Hacer los cambios necesarios como iglesia y como individuos para alcanzar las almas que todavía se encuentran en oscuridad. Dios nos ha puesto como un faro de luz para alumbrar, no para esconderlo debajo de la mesa. Es tiempo de que esta iglesia alumbre, pero para llegar a eso hay que hacer cambios. Y mi invitación para nosotros es precisamente ese. Obedezcamos la palabra de Dios, pero hagamos los cambios necesarios para tener éxito en la enseñanza de su palabra. Y entonces veremos cómo el Señor ya no dirá solo son pocos los que han quedado, sino que dirá la iglesia está trabajando, cumpliendo la obra por la cual ha sido llamada. ¿Cuántos queremos trabajar para el Señor? Si nos vamos a cansar, cansémonos de realmente cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si vamos a estar fatigados, que lo hagamos haciendo lo que el Señor espera de nosotros. Y déjenme decirle que cuando uno invierte tiempo en hacer lo que Dios espera, no hay cansancio. Uno se cansa cuando está perdiendo tiempo. Pero cuando uno está trabajando para el Señor, no hay cansancio. Nada más pregúntenle a Pablo si estaba cansado. Pregúntenle a Pedro, a Juan si estaban cansados. Porque cuando uno está trabajando para el Señor, el cansancio no llega. Porque Dios le da la fortaleza para continuar avanzando su obra hasta que nos llegue la muerte. Mi invitación, mi querida iglesia, querida familia, es: escuchemos el llamado de nuestro Dios. No olvidemos lo que hemos recibido, lo que hemos escuchado. Obedezcamos y cambiemos. Y entonces veremos las bendiciones y la victoria que el Señor Jesús nos dará. Que Dios les bendiga, que tengan feliz sábado.